Querida y amada Iglesia Jeruel, buenas noches. El día de hoy tenemos, nuestro estudio, la segunda parte de lo que iniciamos la semana pasada, que llevaba por título Resiste ante las dificultades. Esta es la segunda parte y estamos precisamente en segunda a los Corintios, en el capítulo número 6, versos del 6 al 10. Voy a permitirme ir directamente a la escritura y les invito a que vayan conmigo también al capítulo número 6 y vamos a leer desde el verso 1 al 5 para darle continuidad y posteriormente leeremos los versos 6 al 10. Dice así la escritura: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el tiempo de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Y aquí es donde supuestamente el apóstol Pablo está hablando de la primera parte de este catálogo de dificultades y circunstancias difíciles que él ha padecido hasta este momento. Ahora, a partir de los versos 6 al 10, va a continuar su exposición, pero añade una lista de 9 dones divinos o cualidades para soportar en un momento dado todo el catálogo de dificultades a las que tenía que estar sometido, puesto que en el ministerio no era cosa fácil embestir en contra de tantos fariseos, en contra de tantos sacerdotes, en contra de tantos enemigos del evangelio. Así que el apóstol Pablo, a partir del verso 6, empieza a exponer distintos dones divinos en los versos 6 y 7. Y es como si nos estuviera diciendo: resiste porque Dios nos otorga las herramientas necesarias para ello. O sea, dicho de otra forma, que Dios nos está entregando dones espirituales para poder resistir los embates del enemigo y sobre todas las cosas, las dificultades que en su momento vamos a tener a lo largo del tiempo de nuestro ministerio o de nuestro caminar en Cristo, o tan solo por ser creyentes en la persona de Jesucristo. Entonces va a iniciar dando una exposición respecto a los versos 6 y 7 y dice así: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Podemos decir claramente que los primeros 4 dones del verso 6, son dados implícitamente por nuestro Dios. Y los 5 siguientes que están precisamente en el verso número 7, parte del 6, en lo último, ¿verdad? Empezando directamente por el Espíritu Santo, amor sincero, palabra de verdad, poder de Dios y armas de justicia, están explícitamente relacionados con el mismo Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo es el primer dado directamente a los siervos del Señor. Así que vamos a puntualizarlo y yendo directamente por cada párrafo, ¿verdad? En donde dice el verso 6, en pureza. Esta palabra se refiere a la pureza en el sentido de la conciencia personal de las relaciones sexuales y morales de cada persona. O sea que una persona que es pura muestra inocencia, muestra integridad, muestra pureza, pero sobre todo está mostrando el carácter de la persona de Jesucristo en cuanto a sus actitudes, en cuanto a sus acciones y también en cuanto a sus pensamientos. Entonces,
se puede decir que el apóstol Pablo está argumentando de que a pesar de todas estas dificultades que había tenido y ya mencionadas en versos anteriores, bueno, ahora él es provisto de una herramienta tan grande de parte de nuestro Dios, que es la misma pureza. En el mismo verso 6 se refiere a la ciencia y dice ahí también en el verso 6, en pureza, en ciencia. Y esto de hablar de ciencia, bueno, estamos considerando que es precisamente el conocimiento, pero no se refiere al conocimiento intelectual que pudiera envanecer a los hombres, sino que Pablo más bien está pensando en el conocimiento de Dios mismo y de la salvación en la persona de Jesucristo, porque Él ya ha escrito con antelación. En el capítulo 4, en el verso 6, donde dice que porque Dios que mandó de las tinieblas a que resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, está hablando del mismo Señor que nos está entregando su propio conocimiento. O sea que debemos entenderlo así, que el conocimiento espiritual que tenemos de parte del Señor es el que Dios mismo nos ha revelado a través de la obra de Jesucristo en la cruz. O sea que aquí podemos ver claramente cómo es que Pablo había sido bendecido con este don del conocimiento para que él también pudiera compartir a los corintios la profunda visión que tenía él del Evangelio y la carga tremenda que tenía por ganar almas para mi Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Entonces, claramente podemos ver cómo es que el Señor estaba obrando en los corazones hasta el día de hoy. Ahora, también habla precisamente en el mismo verso 6 de la longanimidad o de la paciencia. Este don de la longanimidad puede describirse como el autocontrol que nos impide tomar a veces venganza o que le quisieras cobrar en algún sentido ventajista sobre otra persona. Y entonces claramente se puede decir que el don de la longanimidad, o para ser muy precisos en cuanto a la paciencia, o sea, el don de tener paciencia, habla de un autocontrol que debe siempre de estar dentro del corazón del creyente, en donde le impide tomar venganza sin pensarlo dos veces. Y esta paciencia es prácticamente la fortaleza que Dios nos da o que nos permite soportar las injustas acciones de otros hacia nosotros, sin llegar al punto de odiarlos o tener un sentimiento de adversidad en contra de ellos. ¿Por qué razón lo mencionamos de esta forma? Porque desde el Antiguo Testamento se describe a Dios como un Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, como lo menciona claramente el libro del Éxodo, ¿verdad? Y una de las características en su momento del amor es la paciencia que nosotros debemos de tener siempre para con nuestros hermanos, para con nuestra familia, para con la esposa, para con nuestros hijos, para con nuestros padres, para todos nuestros semejantes. Sobre todo, aún así, sobre todo aquello que nos está rodeando, como el mismo apóstol Pablo menciona precisamente en 1 Corintios, en el capítulo 13, verso 4, donde esta misma paciencia, junto con el amor y la bondad, son parte del Espíritu Santo, como lo menciona claramente en el fruto o los frutos que Dios nos da a través de su Santo Espíritu, como se menciona en Gálatas 5, verso 22. Ahora, hay un don ahí en el mismo verso 6 que se menciona, que es el de bondad, ¿verdad? Y nos muestra aquí claramente cómo es que el apóstol Pablo estaba dotado de esta bondad. ¿Por qué? Porque Dios nos muestra a través de toda la bondad que Él ha tenido, su tolerancia, su paciencia, al permitirnos tener un arrepentimiento de pecados en el tiempo que Él nos ha permitido llegar a sus pies.
O sea, como dice claramente Romanos en el capítulo 2, verso 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando su benignidad que te guía al arrepentimiento. O sea, aquí está hablando claramente en la epístola de los Romanos el apóstol Pablo que nosotros debemos de considerar si la bondad de Dios ha sido grande, nosotros debemos de experimentarla y sobre todo practicarla para con los demás. Esta palabra de bondad, ¿verdad? En el original griego significa tranquilidad, significa simpatía, significa amabilidad. Y Jesús la ilustra esta bondad al invitarnos a tomar el yugo que Él, cuando dice claramente en Mateo 11:28 que nosotros debemos de tomar su yugo, ¿verdad? Y tomarlo sencillamente porque es fácil de llevar. Y este yugo en su momento debemos de aprender nosotros de Él porque su yugo es fácil y ligera su carga. Así dice la Escritura. O sea que la bondad de Dios hace que sea fácil de llevar el yugo de Jesucristo sobre nuestros hombros y eso va a traer una satisfacción a nuestras vidas. O sea que cuando Dios deposita la carga en nuestro corazón de poder vivir la bondad, de poder ejercitar en nosotros la paciencia, de poder ejercitar verdaderamente esta longanimidad y sobre todas las cosas esta pureza y este conocimiento del Señor, bueno, esto nos ayuda a que nosotros podamos crecer espiritualmente y madurar. ¿Por qué razón? Porque sencillamente Dios nos está alimentando de forma constante a través de su Santo Espíritu. Así que pudiéramos pensar o decirlo de esta forma que para ejercitar en nuestra vida diaria el don de la bondad debemos demostrar ese carácter de mi Señor y Salvador Jesucristo en nuestras vidas con un temperamento agradable para que la gente sea atraída a los pies de mi Señor Jesucristo, no por nuestras acciones, sino porque ellos ven reflejado el carácter de Jesucristo en nosotros. Y esto debe alimentar el espíritu de ellos para que el evangelio sea atractivo para aquellas personas que no conocen del Señor, pero en ti lo van a ver. Así que Pablo nos exhorta a revestirnos de esta bondad, como lo dice claramente Colosenses 3 en el verso 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El verso 6 también refiere a en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo está diciendo, si hay alguna fuente directa en donde nosotros podemos tener una buena dádiva o un buen don, bueno, pues es sencillamente de parte del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12, en el verso 11 dice, todas estas cosas, las que hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. O sea, está claramente argumentando el apóstol Pablo y sabe que el Espíritu Santo lo dirige en la obra de su ministerio apostólico. Imagínense ustedes si Dios no le hubiera dado el don de la paciencia, el don de la pureza al apóstol Pablo, el don de la longanimidad, que no le hubiera dado todos estos dones, bueno, pues ¿dónde podrían estar todos los cristianos de esa época? ¿O dónde podríamos estar nosotros, verdad? Que a costa de nuestra rebeldía, a costa de nuestra condición a veces baja, depravada, Dios nos da estos dones porque Él los experimenta directamente con nosotros. Y el apóstol Pablo es una prueba palpable de lo que Dios sigue haciendo en las vidas de aquellos que están buscando al Señor y Salvador Jesucristo. Por ello es que si bien el apóstol Pablo sabe que el Espíritu Santo lo dirige en la obra de su ministerio, bueno, lo hace exactamente como dice ahí. Y les invito a que vayamos a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, verso número 5. Dice ahí Primera Tesalonicenses, verso
5 del capítulo 1, dice ahí, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. O sea, aquí está diciendo el apóstol Pablo claramente, no solamente son palabras dadas, sino que el evangelio les llegó en el poder de nuestro Dios a través de su Santo Espíritu. Y esto es lo que hace transformar el corazón de aquellos que son creyentes. Eso es de que nosotros podamos experimentar el amor sincero, que es parte de este mismo verso 6, ¿verdad? En la última parte, en donde dice claramente en amor sincero, y este amor sincero es el fruto espiritual más prominente que el Espíritu Santo otorga a los creyentes. En el capítulo 5 del Epístola a los Gálatas, en el verso 22, muestra claramente que la plataforma primaria en donde el fruto se empieza a dar es el amor, y el amor genuino, el amor que se otorga directamente para todos los creyentes, porque ahí es donde podemos encontrar cómo es que Dios ha revelado esa cualidad verdadera del amor para nuestros corazones. La misma epístola a los Romanos en el capítulo 12, verso 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. En el verso 7, mis queridos hermanos, dice ahí, estoy en 2 de Corintios, en el capítulo número 6, en el verso 7, y dice, en palabra de verdad. Esto se refiere a la predicación del Evangelio. Y si en algo se distingue el apóstol, es en la proclamación de la verdad de la palabra de Dios, como lo menciona claramente en el verso número 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. El apóstol Pablo le tenía una exagerada y prominente posición a la predicación del Evangelio. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, porque nosotros como creyentes traemos a cuestas una denominación a la cual nosotros no podemos en ningún momento permitir que se pisotee, que se sobaje, o que en su momento sea vituperado el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros representamos a ese Señor de los cielos que nos ha salvado y que es el Señor de nuestras vidas. Así que lo menos que podemos hacer es respetar el nombre de Jesús y andar en una condición de hablar la palabra de verdad. Por ello es que se refiere a la predicación del Evangelio, y esto es lo que nos debe de distinguir como creyentes. Ahora, al unir los dos conceptos del verso 7, ¿sí? Como la palabra de verdad y el poder de Dios, bueno, como aparecen juntos precisamente en Primera de Tesalonicenses, verso 5, como ya leímos, bueno, es notorio el alcance inimaginable que tiene a veces el Evangelio para alcanzar a lo más vil y menospreciado de este mundo. Entonces, y allí es donde estábamos incluidos nosotros, ¿verdad? Que no sabíamos quién nos iba a predicar y no sabíamos en qué momento íbamos a tener un encuentro personal con el Evangelio y con Jesucristo, pero lo cierto es que por pura gracia del Señor, Él nos llamó de esa oscuridad tan tremenda en donde estábamos inmiscuidos, que Él, a través de su misericordia, extendió su mano para que nosotros pudiéramos ser rescatados y que pudiéramos también venir a sus pies. Entonces pudiéramos decir que las consecuencias son evidentes en todas las personas que han llegado a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio se extiende y se multiplica a todos los miembros de una comunidad para llevarlos a una iglesia y que el reino de los cielos se extienda más y más. Vean ustedes cómo dice la epístola de los Romanos en el capítulo número 15, verso número 13. Romanos 15, verso 13. Dice la Escritura así: y el Dios de esperanza
os llene de todo gozo, cuando en otro tiempo estábamos llenos de amargura, llenos de ira, descontrolados por las circunstancias, las dificultades del mundo, pero por sobre todo porque éramos seducidos por las intenciones de Satanás. Os llene de todo gozo y paz en el creer. Paz porque ahora con Jesucristo ya no estamos guerreados con Él, sino que ahora Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento a través de creer en la persona de Jesús, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea que aquí hay un alcance tremendo para todo creyente y para todas las personas que están buscando en todas las puertas equivocadas, pero no tienen una respuesta clara directamente a su corazón. Y esto es lo que nos debe de llevar verdaderamente al conocimiento de saber que Dios está manifestando su poder en el ministerio del mismo apóstol Pablo, para que él, y déjame decirte que él era un hombre poco llamativo, era un hombre bajito, a lo mejor encorvado, a lo mejor que tenía problemas de la vista, que no era una persona que era elocuente, mucho menos un buen orador, y físicamente era una persona débil. Pero Dios demostraba en él una fuente poderosa del poder del Espíritu Santo, como dice el verso 7, que él tenía la palabra de verdad en su corazón y también el poder de Dios. Y estas son acciones tremendas que Dios hace cuando la persona, o sea, ese mensajero lleva el evangelio. El alcance es inimaginable. ¿Por qué razón? Porque Dios va a utilizar, como ya mencionamos, a lo más vil y menospreciado del mundo para alcanzar a otros que necesitan llegar a los pies de Cristo y necesitan también la salvación. En el verso 7 dice claramente ahí que con armas de justicia a diestra y a siniestra. Bueno, aquí Pablo, como un soldado del ejército de Jesucristo, está equipado con armas espirituales para librar las batallas, sobre todo de las fuerzas contra el mal. Pero también pudiéramos preguntar, bueno, ¿qué es lo que significan las armas de justicia? Bueno, pues estas son las armas que otorga la justicia divina, o que el mismo Dios provee, como la santidad en la vida, como la honradez, como la honorabilidad, como la pureza de conciencia, como constantemente la justicia que Dios da, como la intimidad que pudiéramos tener con Dios. Y estas son las armas de justicia que Dios nos otorga para que podamos embestir sobre todo las acechanzas del enemigo. Ahora, pudiéramos pensar también que el apóstol Pablo está comprometido, ¿verdad?, con la defensa del evangelio en contra de los enemigos, ¿verdad?, de la causa del Señor. ¿Y por qué razón está comprometido? Porque él está dispuesto a destruir, ¿verdad?, los baluartes o las fortalezas y muchas fuerzas de maldad que estaban en contra de que se predicara el evangelio. Y así habían una infinidad de judíos, inclusive los mismos miembros de Corintio estaban en contra de que se predicara el evangelio, y en otras iglesias y en otros lugares. Por ello es que no es fácil ser un misionero, no es fácil ser un pastor, mucho menos ser una persona que lleva el evangelio y lleva, ahora sí que el conocimiento de la palabra de Dios. Y en esto hay mucha responsabilidad. Entonces pudiéramos ver claramente cómo es que Dios otorga estas herramientas para que también el apóstol Pablo y todos aquellos que estén buscando al Señor verdaderamente puedan seguir fortalecidos a través de su palabra y con estas armas de justicia. Número 2, mis queridos hermanos, y aquí en el verso 8 dice: por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. El apóstol Pablo está aquí diciendo, resiste a pesar de muchas contrariedades que pueden haber, ¿verdad? En el verso 8, si bien dice por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, bueno, pues de la misma manera que el apóstol Pablo atraviesa batallas espirituales con armas de toda índole, ¿verdad?, porque inclusive hasta lo querían matar, ¿verdad?,
también se mueve él en circunstancias. Por un lado recibía honor y buena fama de parte de aquellos que lo conocían, pero por otro lado sufría también ultrajes e injurias de aquellos que no querían que se predicara el evangelio. Así que el apóstol Pablo permanece prácticamente inmutable en su ministerio de la palabra, porque era el padre espiritual de muchas congregaciones y los corintios eran parte de todas estas, ¿verdad? Entonces él tenía que soportar a veces maltratos verbales, físicos, de parte de los gentiles, de parte de los judíos, y palabras ofensivas. Él fue apedreado, mis queridos hermanos. Él inclusive fue encarcelado en otros lugares, pero definitivamente él, por testimonio de Jesucristo, sencillamente tenía que tolerar todo ello para que el evangelio pudiera proliferarse. El verso 8 dice: como engañadores, pero veraces. Los calumniadores tildaban de engañadores al mismo apóstol Pablo y a sus colaboradores, ¿verdad? Y de la misma manera como los principales sacerdotes y los fariseos también llamaban a Jesús un engañador, un agitador de las masas, ¿verdad? Pero en realidad el carácter impecable tanto de Jesucristo como del apóstol Pablo y de los que le ayudaban, ¿verdad? En el caso de los apóstoles y todos aquellos colaboradores que fueron escogidos para servir al Señor, bueno, resaltaba y brillaba más su buena actitud, su buen testimonio, su honradez, su pulcritud, su justicia, sobre todas las cosas, la forma de predicar el evangelio, ¿verdad? Que las acusaciones quedaban sencillamente subyugadas a un segundo plano. ¿Por qué? Porque ellos no eran unos holgazanes vagabundos, sino eran unos hombres honrados y honorables. El verso 9 también menciona: como desconocidos pero conocidos. Sus adversarios consideraban a Pablo como un don nadie, carente de autoridad apostólica, y lo descalificaban inclusive constantemente de que llegaba a ser un agitador en otras congregaciones y en otras sinagogas. Sin embargo, el apóstol Pablo era una persona que gozaba de buena fama y que todo el mundo lo reconocía, y en sus viajes misioneros, bueno, era recibido como un líder, como alguien que verdaderamente exponía la escritura y trazaba perfectamente la palabra de Dios. Era un buen instructor de la palabra, sobre todo un buen maestro. Así que el apóstol Pablo era bien conocido, primero por mi Señor Jesucristo y después por todas las demás congregaciones. Así que no había falla en todo esto. El verso 9 dice: como moribundos, más he aquí vivos. Otra versión, para entenderla, dice: como muriendo, pero mirad, estamos vivos. La vida del apóstol Pablo pareciera que es una larga serie de peripecias, y si quisiéramos conocer todas las cosas y todas las tragedias de algún hombre en particular, este hombre es un buen ejemplo para sacar un parámetro y para en un momento dado calificarse uno mismo, para decir: ¿cuántas tragedias he llevado yo? ¿A qué me dice con el apóstol Pablo para poder decir: caray, pues yo creo que las tragedias de él son mucho más y las mías no son ni tantito de lo que él en su momento había padecido? Así que si bien él había padecido mucho en Listra, en Derbe, en Iconio, y también sobre todo en Jerusalén, que había padecido prácticamente el hecho de estar encarcelado inclusive en Filipos, y que él mismo fue llevado inclusive hasta Berea, porque en Jerusalén lo querían matar. Bueno, pues varias veces este hombre fue derribado, pero nunca fue derrotado. Había sido expuesto a la muerte, pero exactamente en el último momento era salvado. ¿Y saben por qué? Porque la providencia de Dios estaba cubriéndolo de forma constante, y siempre el poder de Dios le libraba de toda una muerte prematura que pudiera tener. Así que nosotros, bueno, siempre vamos a estar en manos del Señor. Siempre vamos a estar a lo mejor viviendo alguna tragedia, algún problema, alguna circunstancia económica, alguna enfermedad terminal. Estamos tan solo en sus manos, y en Él es en el que tenemos que confiar. El verso 9 también dice: como castigados, mas no muertos.
Aquí Pablo alude a las palabras del salmista. El Señor me ha castigado con dureza, pero no me ha entregado a la muerte. La palabra castigar realmente significa disciplinar. Y como dice claramente el libro de los Hebreos, Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Bueno, pues esta implicación del castigo es una disciplina más que castigo de parte del Señor. ¿Por qué? Porque Dios no castiga precisamente a su pueblo, por quien Jesucristo murió, y sencillamente porque Él más bien ha llevado el castigo de nuestros pecados y que fue llevado a la cruz. Entonces el Hijo de Dios, que había sufrido en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ser absueltos, Él es el que ha llevado el castigo. Entonces se puede decir que es totalmente incorrecto afirmar que el creyente sufre por la ira de Dios, como que si nosotros tuviéramos que hacer algo por no permitir esto que Dios haga por nosotros. Más bien pudiéramos decir que en su momento Dios hace muchas cosas para que nosotros corrijamos nuestra vida. Porque si, imagínense ustedes que llegara la ira de Dios sobre nosotros, no estaríamos vivos. Sin embargo, es tan tolerante nuestro Dios con nosotros. Su gracia es tan grande que todavía, aún así, siendo rebeldes y pensando que todavía vamos a pecar, ¿sí? Y que posiblemente a algunos pudiéramos negarle en algún día, Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Y este es un gran beneplácito, un gran beneficio y sobre todo una buenaventura que nosotros tenemos, porque siempre seguimos recibiendo el amor de Dios. Ahora, ¿qué más pudiéramos decir, mis queridos hermanos? En el último verso, en el verso 10, dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Los adversarios de Pablo y algunos miembros de la iglesia de Corinto le causaban siempre muchas penas y tristezas al apóstol Pablo. Y como resultado, pues él tuvo siempre que soportar tantas persecuciones, pero siempre amonestaba con lágrimas en los ojos a los creyentes para que guardaran, sobre todo contra quienes estaban vituperando del Evangelio. Y pese a todo esto, Dios siempre le otorgaba el consuelo y el ánimo para poder seguir adelante al apóstol Pablo. Como dice claramente Mateo en el capítulo 5, verso 11 y 12, y ya estamos por concluir. Bienaventurados sois cuando por mi causa son vituperados y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y vemos claramente cómo es que Dios siempre va a otorgar el beneficio de tener paz y consuelo a través de su Santo Espíritu. La última parte del verso 10 dice, como pobres más enriqueciendo a muchos. Pablo habla de enriquecer espiritualmente a la gente, al mismo tiempo que se describe a sí mismo como pobre en el sentido material, puesto que él hacía tiendas de campaña, era su oficio, pero no era algo que le otorgara riqueza, sino que le daba tan solo para vivir. Y este asunto lo explica precisamente en el capítulo 8, verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Lo que le ocurre al que lleva siempre el mensaje del Evangelio, bueno, siempre van a ser las condiciones que Dios le otorgue a este hombre o a esta mujer, o a aquellas personas que vayan a predicar el Evangelio. Pero lo cierto es que en medio de su pobreza, Dios les va a otorgar el enriquecimiento de dar el Evangelio. Y esto va a traer riqueza a la vida de la persona, no en cuestión monetaria, no en cuestión material, sino en la riqueza de corazón. Que esto va a ayudar a que las personas verdaderamente crezcan, maduren el Evangelio y algún día que lleguen a los pies de mi Señor Jesucristo y sobre todo alcancen la vida eterna en el reino de los cielos, bueno, entenderán a la riqueza que se refería el apóstol Pablo en sus epístolas y sobre todo lo que Dios tenía para cada uno de nosotros. La última parte de este verso 10 dice, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Aquí hay un contraste, mis queridos hermanos. La pobreza terrenal
se compara con las riquezas celestiales. La escasez material es distinta a la riqueza espiritual, y las ganancias temporales en la tierra no son la misma cosa que los tesoros eternos que vamos a tener en el reino de los cielos. Así que los creyentes en Cristo, que asimismo no poseen nada en el Señor, déjenme decirle que lo tienen o lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque sencillamente, en medio que no tuviéramos nada, tener a Jesucristo es tenerlo todo en este mundo y por siempre, ¿verdad? Por ello el apóstol Pablo dice a los Corintios en el capítulo 9, verso 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Pablo no está enseñando aquí que los cristianos deban vivir siempre en pobreza, ¿verdad? Siempre en pobreza material, con el objeto de ganar abundantes riquezas espirituales. No está diciendo. Sus enseñanzas concuerdan con las de Jesús. Está diciendo, no te afanes por las cosas de la vida. Sencillamente deja que el Espíritu de Dios te lleve y que te vaya llevando constantemente a una vida de santidad. Las riquezas, si el Señor quiere que las tengamos, las tendremos. Si no, serán dadas como promesa en el reino de los cielos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que sigamos estudiando el capítulo 6 de esta maravillosa palabra de Dios. Cuídense, mis queridos hermanos y hermanas, y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Bendícenos y guárdanos, Señor, y permítenos que podamos nosotros experimentar estas herramientas que tú nos das, Señor, para poder seguir siendo fortalecidos en medio de tremendas dificultades que algunos pudieran llevar. Rogamos que tú nos guardes, que tú nos bendigas, que tú nos ayudes y que nos permitas siempre estar a tus pies. En el nombre de Jesús lo rogamos y lo pedimos. Amén. Dios les guarde, mis queridos hermanos y hermanas y amada Iglesia Jeruel.